y un médico de evalúo determine si realmente todo lo que está ahí contemplado es tu caso. Fortuito, ocasional, externo, corporal, independientemente de tu voluntad. Esta suele ser la definición en los contratos de seguro. Sobre esto parten los contratos de seguro. Entonces, nosotros partimos sobre un elemento de que no todos los incidentes son accidentes y que dentro de los accidentes, no todos los accidentes son personales y que dentro de los accidentes personales, no todos son considerados como materia de cobertura en un seguro. Entonces, estamos en un grupo reducido, ¿correcto? Y hay un grupo amplio de cosas que no tienen cobertura. Muy bien. Acá al lado derecho lo que van a tener es imágenes ¿de qué? ¿De accidentes personales o no? Ya, muy bien. Yo quiero que cualquiera de ustedes me identifique esta situación. Se resbaló. Resbaló. Esta situación. Se cayó la Esta situación. Le cayó la baraja. Ya. Golpe en la cabeza, caída de la escalera, resbalón. ¿En cuántas pólizas de seguros ustedes han visto escrito que esa es la cobertura? Ninguna, ¿no? Entonces, ¿por qué las consideramos accidentes personales? De nuevo, voy a nombrar todas. Rayo, caída, resbalón, golpe en la cabeza, mordida de un perro, golpe con una escalera, caída de la escalera, un objeto que pisa y se cae la persona o no sabe que termina, golpe en la cabeza, lo atropella un carro. ¿Todas esas están definidas en una póliza de seguros? Pero ¿para ustedes hace sentido que tiene cobertura? Sí, claro. Ya. Pero si no está en una póliza, ¿cómo entonces hace sentido que está con cobertura? Porque por la definición. Ya. Yo reto a alguno de ustedes que busque y rebusque y recontrabusque en la póliza y me encuentre una palabra que le dé garantía de que todo esto tiene cobertura. No van a poder. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas los seguros los definen así. La intención de hacer esto es para que lleguemos a este punto. Cuando una compañía de seguros, y esto aplica de manera general, construye una póliza para decirte, compra esta póliza porque te da cobertura, las coberturas, esa palabra sí la encuentran en una póliza, ¿verdad? Ya, ahora sí, dígame una cobertura. ¿Cuál? ¿Cuál? Una cobertura de una póliza, cualquiera de su mente. Menciónenle una cobertura de accidentes personales. Ya, miren, ustedes me han dicho. Otra. Otra. ¿Esto sí les hace más sentido en una póliza? Sí. Ya, ¿y cuál de estas eran de los dibujitos? Ninguna. Ninguna. ¿Saben por qué? Porque las pólizas te dan cobertura a partir de las consecuencias que tú tengas de un accidente. Todas las que ustedes vieron acá, todas las que ustedes ven acá, todas las que ustedes ven acá, todas pueden terminar o en esto, o en esto, o en esto. ¿Sí o no? Entonces, las coberturas no van sobre las causas, sino las coberturas van sobre las consecuencias. Los efectos, exactamente, de los accidentes personales, que es esa definición que nosotros hemos dicho. Las coberturas de los seguros apuntan hacia las consecuencias. Y lo que la póliza dice es, te cubro todo esto, y el famoso menos
las exclusiones, ¿verdad? Y ahora, díganme ustedes una exclusión que se acuerden o que les haga sentido. Yo le voy a decir, ¿ya? Algo voluntario. Te pago cualquier invalidez accidental, pero te excluyo las que son por ¿te lo puedo poner así o no? Es que no va a caer vale porque poner peso. ¿Te lo puedo poner así o no? ¿Quiénes opinan que yo lo puedo poner así? El otro se cae mal y el mismo mordió el otro y el perro estoy acá. ¿Quiénes opinan que yo puedo ponerlo así? Pero ponte que le muerda uno. Me agarró y no me soltaba. ¿Esto es una consecuencia o esto es una causa? Y si yo llevo esto como causa, ¿también podrían ser causa todos esos dibujitos? ¿Sí? Ya, entonces, si yo digo que estas son mis coberturas, y yo como compañía digo, dale 3 coberturas: muerte accidental, invalidez accidental e incapacidad accidental. Dale como cobertura. Cualquier cosa que termine en muerte accidental, en invalidez accidental e incapacidad accidental, ¿tiene cobertura? Sí. Pero como yo no quiero pagar todo, ¿qué hago? Menos esta y menos esta, que es cuando está borracho. ¿Qué excluyo entonces? ¿Coberturas o causas? Ya, así se construye una póliza. Las coberturas se construyen en función a las consecuencias de las cosas, y quiero limitarlas en función a las causas que yo no quiero cubrir. Entonces, en mi capítulo de exclusiones, de todas las posibles causas que puedan terminar en una muerte, de todas las posibles causas que puedan terminar en una invalidez, de todas las posibles causas que puedan terminar en una incapacidad, sepelio, renta hospitalaria y todas las coberturas que ustedes puedan pensar, lo que yo voy haciendo para construir la póliza es decir cuáles de todas las causas que pueden terminar en esas consecuencias no tienen cobertura. Es casi inverso. No, yo estoy inventando. Ah, yo me lo estoy notando. Anota que es un invento. Una de las cosas para entender los cursos que yo dicto es que se saquen el chip de las pólizas y todo. Primero entramos a cómo se creó el mundo. Y sobre eso vamos entrando y entrando. Entonces, olvídense de la póliza de la compañía A, de la póliza B. Al final vamos a llegar a eso. Ahorita estamos en la teoría pura. No existe compañía de seguros, estamos creando una póliza de accidentes personales. ¿Correcto? Listo. Hasta acá, ¿preguntas? Cada compañía puede decir lo que no te va a cubrir. Exactamente, tal cual. Como política de pago de siniestro. Hasta acá, consultas, ¿se entiende? Ya. Ahora, esto que les acabo de decir tiene natural sentido con una técnica de construir pólizas. Esto de acá tiene natural sentido con una técnica de construir pólizas. Cuando ustedes le venden, o ustedes venden, o ustedes les han ofrecido una póliza, ¿han escuchado el término todo riesgo? Ya. ¿Qué significa eso? Que cubre todo riesgo. ¿Cómo? Ya. Cuando uno construye, las compañías de seguros, universalmente en el mundo, tienen 2 técnicas para construir una póliza. Hasta ahora son las que existen, no sé si alguien inventará otra más. Una de ellas es construir una póliza en función al famoso todo riesgo. Y la otra es construirla bajo la metodología riesgos enumerados. ¿Cuál es la gran diferencia? Si yo quiero cubrir la muerte o el fallecimiento y no quiero pagar los suicidios, yo en esta metodología de acá diría, te cubro fallecimiento. ¿Ya? ¿Qué es fallecimiento? Morir. ¿De qué causas? Fallecimiento. Te cubro todo.
todo riesgo. Pero lo normal que tienen estas pólizas es que tienen un capítulo chiquito que nadie las lee cuando las compra y nadie pregunta, que se llama y acá viene exclusión A, exclusión B, exclusión C y exclusión D. Y acá podría venir el señor que le muerde el perro, el señor que se cae de la escalera, el señor que se accidenta estando mareado o borracho. Entonces, cuando yo cubro el fallecimiento, ¿cuántas formas de fallecer hay? Exacto, hay 1000 formas de morir. Cubro todas, menos estas 4. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Cuando voy para este lado y construyo ese mismo sentido de póliza, y entre ellas, perdón, acá me olvidé uno. Este vamos a llamarlo más bien suicidio, ¿ya? Está colgado. Suicidio. Sí. Vamos a llamarlo suicidio, ¿ya? Yo le digo a la persona, mira, en estas pólizas de acá me estás poniendo demasiadas exclusiones. Cuando estoy construyendo la póliza, yo solamente lo único que no quiero cubrir es el suicidio. Entonces, el que construye la póliza borra toda esta parte y solamente pone una exclusión. ¿Cuál es? Suicidio. Entonces, de las N formas de morir, solamente la del suicidio no tiene cobertura en esta póliza, bajo el sistema de todo riesgo. Cuando yo me quiero ir al otro lado y quiero construir esto mismo, lo hago bajo el concepto de riesgos enumerados. ¿Qué es riesgos enumerados? Pongo exactamente los riesgos que cubro, y lo podría hacer así. Como es riesgos enumerados, riesgo 1, riesgo 2. ¿Están enumerados los riesgos o no? Y acá no existe exclusiones. No le pongo ninguna exclusión. Nada, cero. Las dos tienen el mismo efecto. Analicemos. ¿El suicidio calza dentro de la definición de muerte natural? ¿El suicidio calza dentro de la definición de muerte accidental? No. Entonces, si una persona se suicida y presenta su expediente, ¿tiene cobertura? No. En este de acá, donde cubro todo tipo de fallecimiento menos suicidio, ¿tiene cobertura? Tampoco. En las dos no tiene cobertura. En las dos he hecho lo mismo, pero bajo dos métodos. ¿Cuál es el método que a ustedes les suena más en el mercado? ¿Cuál les suena más en el mercado? ¿Saben por qué las compañías optaron por este de acá? Por el tema comercial. Porque una cosa es que tú le digas, te vendo una póliza con dos coberturas y yo te vendo una póliza todo riesgo. El tema es que cuando nosotros compramos o sabemos de pólizas todo riesgo, tenemos que entender que tiene un capítulo de exclusiones que lo que hace es limitar el todo riesgo. Entonces, las pólizas actualmente nacen bajo este concepto del todo riesgo. Por eso es que existe el capítulo de exclusiones. Una póliza que existe en el mercado, que cubre solo estas dos cosas así, a nivel de muerte, es un seguro de ley, que seguro lo van a estudiar ustedes. Si no me equivoco, está en parte del diplomado, que es el decreto legislativo 688, seguro de vida ley. Ese seguro, siendo de vida, no tiene cobertura de fallecimiento. Ese seguro lo que tiene es cobertura de muerte natural y de muerte accidental. Por lo tanto, no necesita tener un capítulo que diga exclusiones de suicidio, porque todo lo que no calce en estos dos simplemente no tiene materia de cobertura. ¿Sí? ¿Se entendió? Invalidez también tiene, ¿no? Ah, claro, invalidez y otra cosa, ¿no? ¿Perdón? Porque tiene cobertura de muerte natural y de muerte accidental nada más. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió?
Ya. Para poder entrar a detallar ahora la siguiente fase, vamos a tener que entender estos 3 puntos de acá. Todo lo que hemos hablado hasta este momento va apuntado acá, a esta parte de acá, que es accidente. Pero tenemos que entender, para poder entrar mucho más al tema de los seguros, estas 2 palabritas que están acá: peligro y riesgo. Yo estoy seguro que riesgo a ustedes ya les hace más sentido, ¿no? La definición de riesgo. ¿Qué es riesgo? Ustedes ya están, creo que al 1/3 del diplomado. ¿Qué es riesgo? La posibilidad o la probabilidad. Ya tienen que hablar con términos que hemos ido votando en el camino. Riesgo es la de ya te fuiste al otro extremo porque ya lo calificaste como dañoso. Pero riesgo es una palabra que se utiliza de manera muy general, no necesariamente en los seguros. Ya. Entonces, ¿podría ser la proximidad a un incidente? ¿Sí? A ver, si yo veo acá una fogata, ¿todos sabemos qué ocasiona una fogata si me acerco? ¿Todos sabemos? ¿O hay alguien que crea que puede ponerse encima de la fogata y no va a pasar nada? Todos, creo, como seres humanos sabemos qué es lo que nos va a pasar. La proximidad o la alejación, no sé si la palabra es correcta, no, alejación no, alejamiento, ¿no? La proximidad o el retroceso, para que suene más bonito, a esa fuente de calor que genera daño, es mi percepción del riesgo, ¿correcto? Pero en ese mismo ejemplo, ¿cuál es el peligro? De nuevo, la fogata, calor. Si yo me acerco o me alejo, va a ser en función a la percepción que tengo del riesgo de esa fogata. Hasta ahí está claro. En ese ejemplo, ¿cuál es el peligro? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Yo me puedo acercar más que tú? ¿O tú te puedes acercar más que yo a esa misma fuente de calor? Vamos a ver. Vamos a ver. Ayúdame tú con una dinámica. Ven. Ven, por favor. Te va a gustar. Ven. Dale, dale. Pierde el miedo a la escena. Ya, entonces tu compañera. Ayúdame tú. Tú ayúdame en esta línea de acá. Sí. Tú ayúdame en esta línea de acá. Sí. Sí, claro, acá ayúdame. De esta línea de acá ayúdame tú. Sí, sí. Y acá ayúdame tú. Ven. Toma. Toma. Vamos a darle chicle. Ya. Normalmente cuando tenemos un globo, ¿para qué es? Ya. Va a ganar el que lo infle más grande. No hay apuro, no hay tiempo. Simplemente el que lo infle más grande y lo comparemos entre los 5 y el más grande gana. ¿Correcto? Con tranquilidad. Dale. Todos los globos son de la misma fábrica, la misma medida, el mismo color, la misma resistencia. Todos no han tenido ningún uso, son nuevos. Y paran cuando crean que ya van a ganar. Ya empiezan las estrategias. Me aventó uno. No te vayas. ¿Quién va a seguir inflando? Yo no. Ya, tú no. Tú tampoco. Tú tampoco. Allá todavía sigue. Tenemos que esperar al último. ¿Ya? Ya, entonces yo quiero que lo pongan hacia adelante para ver cuál es el globo más grande. Para que todos tengamos la misma visión. ¿Quién es el globo? ¿Cuál es el globo más grande para ustedes? Vamos a contar de izquierda a derecha, ¿ya? 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha. ¿El 2? Oye, ¿cuánto por qué?
¿El 2? ¿Todos creen que es el 2? ¿El 3? ¿De izquierda o derecha? Apéguenlo un poquito, apéguenlo un poquito, apéguenlo un poquito. El 3. Ya, yo creo que está entre el 2 y el 3. Ahora, escuchen, les doy la oportunidad de que puedan ser el primer lugar. ¿Alguien más quiere inflar? Si dice sí, le damos la oportunidad. Tú, ya. Hasta ahora va el 2 y el 3 teniendo más posibilidades. O sea, tú también podrías inflarlo más, ¿eh? Ahí nomás. ¿Ahí paras o sigues? Ya no se puede. Ya, entonces ahora ponlo de nuevo en comparativo con el 2 y el 3. ¿Sigue siendo el 2 o el 1 No, el repuntó? mire lo bonito. El 2, ¿no? Ya, ganó el número 2. Se ve desde acá. Suéltelo nomás si desean al aire. No hay ningún problema. Esto lo recoge después en la escuela. Gracias. Ya, ahora vamos a llevarlo eso a la teoría del seguro. Tuvimos el primero, que su aversión al riesgo era casi nula. Seguía. Tú sabías que en el momento iba a reventar. Eso es por un conocimiento general. ¿Por qué seguiste hasta el momento que reventó? Correcto. Pero tú sabías que había un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Muy bien. El riesgo es que se iba a reventar. ¿Y cuál era el peligro? Por ejemplo, que te genere un daño. ¿Correcto? Tú también tienes bastante apetito al riesgo. Tanto es así que cuando ella vio que probablemente su globo era menor, ella le dio. Y llegó a llegar a su máxima expresión del riesgo probablemente. Tú paraste. Porque de repente, entre costo y beneficio de asumir el riesgo versus ganar, preferías simplemente no asumir el riesgo. Pero todos tenían claro cuál era el peligro. El peligro era el mismo quizás para todos, que al reventarse pueda dañarnos el rostro, ¿sí? Pero el riesgo no necesariamente todos lo medimos igual. Tú lo mediste diferente, tú lo mediste diferente, tú lo mediste diferente, tú también y tú también. Entonces, para los seguros hay algo que sí se puede definir, incluso en un contrato. ¿El riesgo o el peligro? El peligro. Pero el riesgo no se puede definir en un contrato porque no todos tienen la misma concepción o el mismo apetito o aversión al riesgo. Pero el peligro sí. Entonces, si yo tomo, manejo, ¿genero peligro o no genero peligro? ¿Cuál sería? Muerte, invalidez, incapacidad. ¿Correcto? No lo define en una póliza. Muerte, invalidez, incapacidad. Pero el riesgo de hacerlo o no hacerlo, ¿lo podría definir? Porque para todos sería distinto. Entonces, las pólizas de seguros definen lo que es un accidente y lo relacionan con un riesgo. Sin embargo, toman el peligro como una variable importante para modular la apertura de la cobertura del riesgo. Y eso lo vamos a ver en un video. Normalmente este video se tiene que ver 2 veces. Así que vamos a verlo la primera vez. Espero que el audio esté bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos 3 conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo.
El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Entonces vamos a tomar una imagen, un screen de este video, lo voy a poner en la PPT. Acá está, perdón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un... ¿Está claro o lo quieren ver de nuevo? ¿Está claro, no? ¿De nuevo? Ya. Para que encuentren la diferencia entre riesgo y peligro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta: ¿por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Ya, entonces la imagen que me voy a traer a la PPT es esta. Este es básicamente el resumen del video. Y me voy a centrar en estas dos de acá, peligro y riesgo, ¿correcto? A ver, el video dice lo siguiente: el riesgo es medible. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.